Ya sea a través de radio, televisión, internet, aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Tesoros y hoy seguimos en el tema, hermanos, la clave del éxito de Josué. Esta es la segunda parte y hoy vamos a ver un tema poderoso porque nosotros en la primera parte ya pusimos la base del secreto de Josué, que es el amor y el temor a Dios. Pero para que nosotros tengamos eso necesitamos construir, y eso es las tres cosas que ustedes tienen que hacer. Vamos a construir tres pilares, de los cuales hay 5 acciones en las cuales nosotros debemos de tener. Pero si nosotros pesamos la palabra del Señor, también debemos de meditar en lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo número 2. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pesamos esta palabra, es la palabra que en ese tiempo el apóstol Juan recibió, y es una palabra como la que recibió Josué, ¿verdad? Por lo tanto, usted y yo vamos a atesorarla en nuestro corazón. Abra su Biblia si la tiene en primera de Juan, en el capítulo número 2, versos 20 y 21. Nos vamos a quedar un poquito en ese capítulo porque es importante que establezcamos por qué debemos de entender que nosotros ya debemos de tener la verdad. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ese es el verso 21. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Hoy le deseamos, Señor, que venga trayendo, Señor Jesús, la iluminación a nuestra vida, para que lo que estaba, Señor Jesús, iluminado se abra completamente y que podamos nosotros hablar y entender de lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Puede sentarse aquí en casa. Gloria a Jesús. Y yo deseo que cada uno de ustedes sea bendecido. Amén. Y cuando nosotros hablamos de eso, hermanos, estamos hablando de una verdad. Amén. Y quisiera yo por un momento, hermano, de que usted se pusiera a pensar en lo que acabamos de leer. ¿Ok? Y quiero que vuelva a retomar conmigo la escritura, para que comencemos nosotros a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Estamos descubriendo un secreto, el éxito de Josué. Y ahora el apóstol Juan habla acerca de lo mismo, es una verdad. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Escuche bien qué importante palabra la que nos está revelando acá. ¿Por qué nosotros tenemos esa unción? Porque la unción del Santo es el Espíritu, Él el que vive con nosotros. Pero cuando nosotros nos referimos al tiempo de Josué, lo tenemos que ver en el sentido de símbolo, en donde también ya estaba el Espíritu Santo en ese tiempo, pero en donde Él estaba, hermano, en el aceite de la unción. Cuando nosotros vemos que Dios específicamente
específicamente dijo: yo quiero que me hagan el aceite de la unción para que unjan todo. Eso significa, hermanos, que el Espíritu Santo hoy en día tiene que ungir todo nuestro ser. Váyase por un momento solamente a manera de bendición ahí a Éxodo para que recordemos capítulo 30. No me pierda la escritura original. Si usted se va a Éxodo capítulo 30, en el verso 22 al 33, usted se va a encontrar que el Señor fue específico cuando ordenó esta bendición. Amén. El aceite de la unción. Cuando nosotros vemos aquí en Primera de Juan 2:20, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y esta misma unción es la unción que estaba en el tabernáculo también. Y dice la palabra: habló más Jehová a Moisés diciendo. Y aquí le explica, escuche bien, la clase de aromas que él deseaba para que se hiciera un aceite especial que iba a ser usado ¿para qué, hermanos? Para todo. ¿Qué dice el verso número 25? Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Pero para qué era? Escuche. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y la base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Escuche bien, verso 30. Quiero que usted entienda, el Espíritu Santo no había, hermanos, estado en las personas. Dios se había manifestado en el hombre de una manera, pero el prototipo del Espíritu Santo estaba ya en el Antiguo Testamento. Y aquí que dice: ungirás ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y luego dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora bien, estábamos hablando acerca de que iba a venir en ellos un ungüento, un revestimiento en su vida, pero no iba a ser nomás para uno, sino para sus generaciones. Ahora bien, con la llegada del Espíritu Santo, nosotros tenemos ese perfume de la unción, que es el Espíritu Santo. Cuando está en nosotros, ¿qué es lo que hace? Unge todas, ¿qué? Las cosas. Y si nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu entregados a Dios, entonces tiene sentido cuando el apóstol Juan habla y dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea que el Señor nos ha, ¿verdad?, ungido, revestido por dentro. ¿Para qué? Para que seamos sus sacerdotes, para que nosotros llevemos su palabra, para que nosotros estemos con Él. Josué lo entendió, Josué lo sabía. Josué sabía de esto. Josué sabía de que él tenía que estar revestido en esta bendición. Pero ¿en qué se empapó Josué? En dos cosas. Primeramente, en la obediencia. Todo lo que oía de Dios, lo obedecía. Y segundo, en su palabra. Amén. Ahora nosotros escuchamos palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces nosotros estamos siendo ungidos por oír la palabra de Dios. Pero también Dios nos visita. El Espíritu Santo nos lo redarguye. Nos está hablando y nos está diciendo qué hacer. Por lo tanto, ¿qué es esta unción?
es la que hace en nosotros dos cosas. ¿Cuáles son? El mover y el obrar. Dios se va a mover en nosotros si dejamos que esa unción esté en nosotros libremente. Pero también dice la palabra que esta unción nos va a dar el obrar. ¿Cómo voy yo a obrar? ¿Cómo yo voy a hacer algo de Dios si estoy lejos de Dios? Si no hago nada para Dios, si no estoy con Dios. Entonces, no se puede, hermanos. Dios desea que usted entienda esta bendición. Ahora bien, si Dios pidió en el tabernáculo un aceite especial y lo pidió y lo ordenó que se ungiera a todo lo que estaba ahí. Ahora, ¿no somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, Dios también ordena que nosotros estemos llenos de su Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que Él se mueva en nosotros y para que nosotros obremos para gloria de Él. Denle un aplauso al Señor. Esa es la idea. Esa es la razón, hermano, por la cual usted está aquí conmigo. Ahora bien, regrésese a la cita original. La cita original, hermanos, es el verso 20 y 21. Ahora bien, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y ahora dice, y conocéis todas las cosas. Vamos a detenernos aquí. No podemos nosotros conocer las cosas si no estamos ordenados con Dios. ¿Sabe qué es el gran problema en los cristianos? Que los cristianos leemos pero no entendemos. Y debemos de ser iluminados en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el verso 21? No os he escrito como si ignoráis la verdad. Quiere decir que el cristiano debe de conocer esa verdad. Y por ninguna mentira, ¿qué dice ahí? Procede la verdad. Ahora, lo que el apóstol nos va a hablar es algo tremendo. Lo que el apóstol nos va a decir es de que como nosotros sabemos que conocemos la verdad. Eso es interesante. La única manera es escudriñando el capítulo número ¿qué? 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 21. En la cita original. Ahora bien, quiero que por favor usted comience a escudriñar en su casa este capítulo 2. Yo simplemente le voy a decir varias citas para que usted entienda en qué nosotros debemos de estar y conocer esta verdad. Amén. Váyase al verso 3. Hay solamente una prueba de que lo conocemos. Y muchas veces nosotros decimos que somos cristianos de nombre, pero realmente conocemos a Dios. El apóstol nos va a enseñar que habían tres clases de cristianos en ese tiempo, como lo habían en el tiempo de Josué. Y por eso nosotros debemos de estar presentes y atentos a esta palabra. ¿Cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? Vamos a leer verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. No si leemos, si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, yo puedo leer la Biblia todos los días, pero eso a mí no me va a ayudar en mucho si no la vivo. Si usted dice conocer a Dios, es porque guarda su palabra. Josué lo sabía, Juan lo sabía, y nosotros tenemos que saberlo. Por eso es muy importante. Nosotros no podemos decir que estamos en el verso 20 y conocemos todas las cosas si no vivimos su palabra. Si no vivimos lo que conocemos. Ahora siga leyendo. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que
dígalo, mentiroso, y la verdad no está en él. No se trata, hermanos, de acomodarnos, no se trata de vivir un club religioso, se trata de ser hijos de Dios en serio. Se trata de que usted y yo entendamos que la palabra no es, hermanos, yo ya sé la palabra. ¿Cuántos decimos eso? Yo ya sé la palabra, yo ya sé lo que usted está predicando, pastor, de veras. Y si la sabe, ¿por qué no la practica? Ese es el punto acá. El punto es que nosotros debemos de abrir nuestro corazón. ¿Por qué fue tan exitoso el apóstol Juan? ¿Por qué fue el último que murió? ¿Por qué fue tan exitosa la vida de Josué? Porque entendieron el secreto, que era ¿qué? Temor de Dios y amar a Dios. Dos cosas que no se nos tienen que olvidar. Amén. Ahora bien, ¿qué más dice aquí? Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, ¿qué dice ahí? Está el amor de Dios. Porque se ha, ¿qué, hermanos? Perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bueno, aquí ya está hablando acerca de un tipo de cristiano. Y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar qué clase de cristiano es. Ahora bien, este capítulo 2, a simple vista, parece que es familiar. Parece que está hablándole a la familia, a los padres, a los jóvenes y a los niños. Pero ¿realmente le estará hablando a la familia? ¿A la familia natural? ¿O le está hablando a la familia cristiana? Ese es el punto. ¿Qué dice verso 6? Márquelo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, está hablando acerca de un tipo de cristiano, no está hablando de todos los cristianos, porque está hablando acerca de los que perfeccionan. Se perfeccionan significa que se esfuerzan, están apartados, y aquellos que también permanecen en él. Ok, y luego comienza a decir: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo? El que está reflejado en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Amén. Ese mandamiento no los estamos escribiendo otra vez. Dice, ya lo saben ustedes. ¿Y qué más dice aquí? Palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La sombra de lo que era antes, hoy es luz a nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, yo le doy un nuevo mandamiento, amén, que os améis ¿qué? Los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, el Padre está dando un mandamiento, amén, y ahora Cristo lo ratifica en su palabra también. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿qué más dice? El que dice que esté en luz, verso 9, y aborrece a su hermano, a ver, ¿qué dice? Está en tiniebla. Una persona que guarda cosas contra otra persona no tiene luz en su corazón. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, es lo que dice la palabra. Quiere decir que usted no puede ser de la primera clase de cristianos, de los que están apartados y los que se han perfeccionado. Es lo que está diciendo la palabra. Amén. ¿Qué más dice ahí la palabra? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Sabe cuál es el tropiezo en nosotros? Nuestra boca. Porque con esta confesamos a los hombres que Dios es Dios, y con esta
decimos a los hombres. Por eso es que no hay luz completamente en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos para el Señor y le servimos, por un lado, gloria a Dios, pero por el otro nos conocen que nosotros somos los que no amamos al prójimo. Lo juzgamos, lo criticamos. Entonces no hay luz en nosotros. Si no hay luz en nosotros, no podemos ser esta clase de cristianos que está hablando aquí la palabra. Ahora, sigan leyendo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora bien, Dios nos va a enseñar ahora nuestra condición espiritual. Prepárese. Cuando la palabra aquí habla de hijitos, habla a la iglesia en general. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Lo primero que nos recuerda el apóstol es: abogado tenemos a Jesucristo el justo. Acuérdense, si nosotros hemos fallado ante Dios, vuélvase a poner a cuentas. Es lo que Dios dice. Ahora, si nosotros entendemos este principio, nosotros estamos caminando. Ahora, el Señor nos va a desnudar, nos va a dejar ver qué clase o en dónde estamos como cristianos. Y comienza. Quiero que vean el verso 13, que es el importante. Os escribo a vosotros, ¿qué dice ahí? Padres. No está hablando de padres naturales. Está hablando de cristianos maduros. Diga, cristianos maduros. Aquellos que han sido perfeccionados. Aquellos que no están en contra del prójimo. Aquellos que están en la luz del Señor. Le dice padres. ¿Por qué le dice padres? Porque conocéis a aquel que es desde el principio. Conocen a Dios Padre, conocen a Dios Hijo, conocen a Dios Espíritu Santo. No lo han oído, lo conocen. Amén. Ahora bien, ¿qué más dice ahí? Os escribo a vosotros, jóvenes. Los jóvenes no son los jóvenes naturales, los que ya están avanzados en el Evangelio, lo que nosotros conocemos como discípulos, jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Los discípulos del Señor tienen fe, los discípulos del Señor tienen obediencia, los discípulos del Señor se ciñen, los discípulos del Señor ayunan, los discípulos del Señor están comprometidos con el Señor, pero todavía no son cristianos maduros. Pero aquí el Señor les está dando su puesto. Ahora bien, viene la tercera parte. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Quiénes son los hijitos? Los recién convertidos, los que se quedaron con la pura leche, los que no quieren crecer, los que quieren que los traten como niños en Cristo. Ay, pobrecito, no le digas eso porque se va. No le hagan eso porque huye. No le hagan eso porque se daña. De eso estoy hablando. Aquí la palabra nos está desnudando en la etapa que estamos. Yo no sé si usted es un cristiano maduro, un discípulo o un creyente, confeso, que apenas llegó a Cristo. Pastor, yo puedo tener 20 años y sigo siendo un hijito. Alguien que necesita leche y no vianda. Y aquí la palabra le está hablando a este grupo de personas. ¿Cómo se enfrentó Josué al agarrar el primer mandamiento, el último libro de la ley? Los sacerdotes, los líderes, Josué, lo abrazaron, lo entendieron. Aquellos nuevos jóvenes que le creyeron eran los discípulos, los que estaban a la mitad del camino. Pero los nuevos, los que solamente habían oído o sabido de Dios, porque ellos habían oído las historias
había un Dios que los había sacado de Egipto, había abierto el mar, les había dado maná, tanta cosa. Pero no lo conocían. Muchos de nosotros no hemos conocido realmente al Dios verdadero. Hay que vivir con Él para entenderlo. Yo no puedo decir que lo conozco a usted si no convivo con usted. Es mi conocido, pero no mi amigo. Es mi conocido, pero no una persona que yo diga que le gusta, que no le gusta, que hace, que piensa. Yo no sé. Necesita tener tiempo. Entonces, si nosotros nos quedamos en la tercer parte o tercer nivel de conocer al Padre, ¿qué significa conocer al Padre? Yo creo en Dios. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios me escucha. Ese es un nivel muy pobre de conocimiento de Dios. Yo no quiero estar en eso. Es lo que les estaba diciendo el apóstol. Comiencen a entender que los que menos tienen comunión con Dios, es más fácil que vengan maestros y los confundan. ¿Por qué cree que le decía el Señor a Josué? Medita la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque iban a venir personas de otras culturas con otros dioses a persuadirlos. Y no fue lo que pasó. No les dijeron de que ellos tenían dioses, que por medio de esos dioses es que tenían agricultura. ¿Y por qué los judíos, los hebreos, no se les daba la cosecha? No porque Dios no estaba con ellos, simplemente porque nunca habían sembrado. Así de fácil. No se les daba. Y comenzaron a creer de que si le ponían culto a esos dioses, iban a tener buenas cosechas. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no entendemos la palabra, vamos a creer lo que vengan a decirnos. Gloria a Dios, ayúdanos. Por eso es importante la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el verso 14? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Si yo sé quién es Dios, yo voy a conocer su nombre. Pero para conocer el nombre de Dios, necesito saber que fue Dios Padre, luego vino su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo conozco a Dios desde el principio. ¿Cuánto podemos decir eso? Amén. Y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece en vosotros. Ya no te mueven fácilmente. La palabra de Dios, ¿qué está haciendo ahí? Permanece. Aquí ya está. Yo ya sé. Yo ya oí. Aunque tú digas algo, no es así. Porque yo ya lo sé. Amén. Pero ¿qué dice de los hijos pequeños? Y la palabra de Dios. Y habéis vencido, ¿qué dice ahí más? Al maligno. Eso es los jóvenes, los discípulos. Fíjense cuántas batallas hemos ganado en el nombre del Señor. Amén. Porque la palabra ha estado en nosotros. Nos hemos aferrado en una palabra, nos plantamos en ella y el Señor obra. Ahora, qué casualidad que en el verso número 14 ya no mencionan los hijos, a los pequeños, sino que sigue a otra cosa. Luego dice que no amen al mundo. Antes de hablar de los hijos, está hablando de que no amen al mundo. No le está hablando a los padres, no le está hablando a los jóvenes, le está hablando a los niños. Escuche, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la introducción que le da, y ahora va a pasar a los que están de leche todavía. ¿Y qué le dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿por qué el Señor habla esto a los más vulnerables? Porque en el tiempo de Juan, como en estos tiempos, hay muchos antipalabras, hay muchos anticristos, hay muchas personas que están en contra de la verdad de Dios. Y nosotros, si no salimos de ese estado, vamos a creerlo. Hoy hay una postura, la primera postura que hay en muchos cristianos es: yo ya no sé nada, yo no sé quién tiene la verdad, todos dicen que tienen la verdad, yo no sé. Qué triste. Otros dicen: yo tengo la verdad y tú te vas a condenar en el infierno. Eso tampoco es lo que Dios habla hablando. ¿Qué nos acaba de decir la palabra de Dios? Primer mandamiento: amarás a Dios. Amén. Primeramente. Y luego a tu prójimo. Si yo quiero amar al prójimo, yo no deseo que se condene. Yo deseo que, hermanos, que él se levante. Y si no se levanta, pues hay que ayudarle. Es lo que dice la palabra. Amén. Ahora bien, dice aquí, verso 19. El que anda de iglesia en iglesia confundido, el que está diciendo hoy una cosa y mañana otra. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Hijitos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquel que no tiene base sólida. Eso es lo que está hablando aquí. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos van a aceptar la palabra de Dios. Muchos la van a rechazar y van a buscar la doctrina que se acomode a su pecado. No están buscando a Dios, están buscando la doctrina que les acomode a su manera de vivir. Si encuentran una iglesia que una vez al mes se congrega, ahí van a ir. Créanme. Si encuentran una iglesia que se visten como el mundo y no quieren hacer nada igual, hablar del mundo, ahí van a estar. Eso es lo que está hablando aquí la palabra. Y si tú eres de los cristianos que recién camina y no quieres salir de esa actitud, entonces te vas a quedar confundido, porque eso es lo que viene, confusión. Amén. ¿Y qué más dice aquí la palabra de Dios? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora entiendo. Ahora entiendo, Señor, que yo no puedo estar de dos ánimos. El Señor dice que ame su palabra, que obedezca su palabra, y si yo no la quiero hacer, entonces yo no vivo. Primera de Juan 2:20. No puedo vivirla porque yo no conozco la palabra. Y si yo no conozco la palabra es porque Primera de Juan 2:3 me dice de que yo no vivo la palabra. Verso 4, yo no practico su palabra, no estoy en su palabra. Así de que esa es la realidad. ¿Por qué el pueblo de Israel, hermanos, pasó lo que pasó? Porque conocieron la palabra. Amén. Pero nunca la vivieron. Y si nosotros seguimos en esa actitud, podemos tener mucha información, pero nunca el temor de Dios, porque la obediencia no está. Ahora que hemos entendido esta parte,
entonces podemos entrar a lo último que nosotros estamos hablando, que es la bendición de la palabra del Señor. Amén. Josué, hermanos, tuvo que aprender que para que él fuese esa persona idónea de Dios, tenía que tener en él 3 pilares o 3 áreas de competencia espiritual. Vamos a ver la primera. 3 áreas y 5, hermanos, acciones. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a la primera. La primera área de competencia cristiana, como lo dijimos en la última parte, fue una práctica constante. ¿Se acuerdan el texto base, Josué 1:8? Que debíamos de estar, ¿qué? Aprendiendo su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, la meditación es lo que nosotros debemos de tener. ¿A cuánto le gusta oír música? Yo creo que a todos. Cuando a mí me gusta una música, lo primero que se me queda a mí es la melodía. Y la ando tarareando. Aunque no me sé la letra, yo sé que esa es. Y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y yo conocí unos enamorados, déjeme le digo, que le gustó una canción. ¿Y qué cree que hizo? Le grabó un CD entero de la misma canción. Un CD entero con la misma canción. Y era el único CD que traían los dos. Nomás lo ponían y era la misma canción una y otra y otra y otra vez. Y ellos no se aburrían. Seguían y seguían y seguían. Ahora, ¿no les cansaba? ¿Qué es lo que nos está diciendo? La palabra de Dios para el cristiano es una melodía que no te cansa. Es algo que quieres, es algo que no te cae pesado. Porque saben qué triste y lamentable es oír cristianos que cuando se cita una palabra conocida dicen, ¡ay, ya me sé eso! Usted está rechazando oír la voz de Dios. Porque probablemente ni lo aprendiste bien o no lo has aprendido. Si Dios no vuelve, aleluya, a tocar una melodía, es porque algo nos falta. O no estamos haciendo algo. Y yo he aprendido, hermano, que cuando Dios pone el cassette, no lo va a cambiar. Aleluya. Si el Señor te está tratando en tu vida, te va a poner el tema hasta que lo apruebes. Y eso es lo que Dios está diciéndonos en nosotros. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de meditar la palabra de Dios, hay 2 posturas en la Biblia. La postura que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, amén, donde habla el Señor en el verso número 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice el verso 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un aplauso al Señor. Ahora, vamos a ver la otra postura, porque no estoy hablando de vecinos ni de inconversos, estoy hablando de cristianos. Hay cristianos, hermanos, que están en esa melodía, gloria a Dios, pero también hay cristianos como los que Dios enseñó en el libro de Ageo. Busque el libro de Ageo en el capítulo 1, el verso número 7. Usted sabe la historia. Dios los había rescatado porque ellos eran esclavos, y de tanto que pidieron a Dios que fueran libres, Dios oyó. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Dios movió su mano a misericordia
y salieron de la cautividad. Y cuando comenzaron a reconstruir la ciudad, se enfocaron en ¿qué? Se enfocaron en ellos, en sus prioridades. Se enfocaron en que todo lo tenemos que hacer para nosotros. No hay tiempo para Dios, ni presupuesto para Dios. Escuche bien. ¡Qué tristeza! ¿Qué fue lo que pasó? Ellos comenzaron ¿a qué? A construir sus propias casas. ¿Y el templo cómo estaba? Descuidado. No les importaba estar en la casa de Dios. No les importaba estar ahí. No les importaba tener la presencia de Dios en un lugar sano, limpio, cómodo, digno de Dios. No. Ellos estaban felices hasta que Dios les dice que deben de hacer algo. Muchos cristianos hoy en día se están enfocando en su bienestar, solamente en sus viandas, en su hoy. Qué triste, porque en ese hoy no está Dios. Dios es solamente un requisito. Dios solamente es un pasatiempo. Dios solamente es algo, pero no es su prioridad. Y esto es tan triste como se repite la palabra en nuestros días. ¿Qué dice Ageo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Usted piensa que está caminando con Dios, vuelva a meditar, porque aquí dice el Señor: tú no estás en mis caminos, tú estás en tus caminos, tú estás en tus prioridades, tú estás en tus deseos, tú estás en lo que tú estás, pero en mí no estás. El Señor habla, hermano. Hoy la iglesia está como en los tiempos de Ageo. La iglesia no está, hermano, enfocado a rendirle cuentas a Dios. La iglesia no está enfocada en crecer. La iglesia no está enfocada en evangelizar. La iglesia no está enfocada en eso. La iglesia está enfocada en que le den. ¡Qué triste! ¿Qué dijo la palabra de Dios en Ageo? Traed madera y que haya alimento en mi casa. Hermano, Dios quiere que se levante a trabajar. Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos cristianos, como Juan lo estaba hablando. Padres, cristianos maduros, que se levanten, o discípulos que han experimentado que Dios es real, porque Dios contesta. Pero venían de que Dios los liberó. Muchos vienen de un gran milagro. Yo no sé usted, pero yo viví el 2020 y mucha gente se murió. Dios nos sacó de ahí, pero la gente lo ve como que nada. Todos nosotros tenemos una segunda oportunidad y no la desperdicien. Busque a Dios en serio. Es lo que está hablando acá. ¿Qué hizo Jehová Dios con el nuevo pueblo de Israel? Dice que por 40 años anduvieron en el desierto y Dios le dio una oportunidad a la nueva generación. Y esta generación no conocía a Dios, pero Dios estaba con ellos. Nuestros hijos, nuestros nietos no conocen a Dios, y si nosotros no les enseñamos, ellos no lo van a conocer. ¡Qué tristeza! Ahora bien, hermanos, para que nosotros no seamos cristianos como en el tiempo de Ageo, ¿qué tenemos que hacer? Amar, andar y guardar. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas cosas son las que Dios está dándonos. ¿Qué debemos de hacer? Amar su palabra. Amén. ¿Sabe? Decir que Dios es el primer lugar en mi vida es bien difícil para muchos. ¿Sabe por qué? Porque estos cristianos no son dóciles a su palabra. Les quiero compartir dos ejemplos que Cristo
escuché bien, puso en cuanto a amar. Y esto es muy real. Váyase a Lucas por un momento, 10. Cuando usted vea esto de Lucas 10, usted va a decir, pues tiene razón. Hay algo que yo debo de aprender hoy también. Amar a Dios y su palabra no es nomás decirlo, es vivirlo. ¿Qué es lo que ponemos nosotros en primer lugar antes que Dios? Es el estorbo que Dios quiere que quite. Amén. Dos ejemplos de cómo muchos creen amar a Dios, pero solamente se justifican sus acciones. ¿Te está gozando? Bueno, déjeme le digo algo. La Biblia no dice el nombre de este personaje en el capítulo 10, verso 25, pero probablemente era, hermanos, un fariseo influyente, un maestro judío, legalista, que se aprovechaba de su conocimiento para oprimir a los nuevos. ¿Cuántos se aprovechan del evangelio y de muchos que no saben? Lo mismo este. Y resulta que llegó a hablar con el maestro. Y debemos de aprender de esto. ¿Qué dice el verso 25? Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a hablar con Dios, pero solamente para justificarnos? ¿Saben? Hoy es el día decir que nosotros hablamos con Dios, pero no más para justificarnos. Porque Dios nos dice, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Y le comenzamos a sacar la lista. No, porque yo esto y esto. Este fariseo sabía la ley, pero empezó a hablar con Dios porque él no creía que Jesús, que es el Dios mismo, era suficientemente para darle un consejo a su vida. Es triste, ¿no? Nosotros vamos a Dios con la mente de justificar nuestras acciones. ¿Por qué soy como soy? Por esto, esto y esto. Punto. Bueno, vamos a ver qué es lo que aprende. Es interesante. Este intérprete de la ley no estaba interesado en que Jesús fuera su Señor. Él estaba interesado en que escucharan todos sus razones. Y dice la palabra de Dios, y dijo para probarle, las intenciones no es amarlo, ¿verdad? Las intenciones de él es decirle a él que él está bien. Fíjense bien la pregunta que le hace. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Alguien que sabe la palabra de Dios le va a decir a Jesús eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pero ¿cómo le contesta el Señor? Bueno, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Saben? Lo más irónico o lo mejor es cuando alguien que nos conoce está en una conversación y nos hace una pregunta y usted le cita la palabra. Este fariseo sabía la ley. Qué interesante, ¿no? Ahora bien, y verso 27 dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Bueno, ¿sabe qué significa eso? Dos cosas: confiar y deleitarse. Hoy hemos aprendido una palabra constante: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué significa deleitarse? Que estemos en su palabra.
No, nosotros queremos que Dios nos responda para ayer, porque yo digo, no, hermano, no es así. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, este hombre no se estaba deleitando ni tenía confianza en el maestro. Desde el momento que lo estaba probando, significa que no era suficiente para él. Qué tristeza, ¿verdad? Ahora bien, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué le dijo Cristo? Bien has respondido, haz esto, ¿y qué dijo? Y vivirás. Bueno, ahora bien, ¿qué fue la reacción de él? Verso 28, justificarse. Escuche bien. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Habla, Señor. Imagínense qué arrogancia tenemos nosotros a veces cuando medio conocemos la palabra y ahí andamos de tú a tú con Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñó el Señor? La parábola del ¿qué? Buen samaritano. Ahora bien, usted ya la leyó, vaya a ser el verso 36, porque no la vamos a leer, ya la conoce. Ahora bien, le pregunta a Jesús, ¿quién pues? De estos tres te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? Y dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 2 veces le dijo lo mismo. Ahora, ¿sabe qué es lo que yo aprendo en esto de amar a Dios? Esto es muy importante. Lo que le enseñó Cristo a este intérprete de la ley y a muchos es que la pregunta que hizo no es la correcta. ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta que él le hubiera dicho al maestro, hubiera dicho, ¿cómo puedo ser yo el prójimo? ¿Cómo yo puedo ser el prójimo? Cuando yo me pongo como samaritano, yo necesito tener muchas cualidades. Nunca, nadie es suficiente para mí. Muchos así, por eso critican. Porque ellos no se han puesto como el prójimo. Usted si critica y vuelve a criticar, es porque usted nunca se ha puesto en el lugar del prójimo. Este intérprete no conocía amar a Dios, puesto que no entendió. Eso es la lección más grande. Más adelante, usted lo sabe. Este es otro ejemplo, allá en el capítulo 18, ¿se acuerda? Verso 17 al 22, del joven rico. Amén. Y que el joven rico llegó, aleluya. ¿Qué? Verso 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Ahí le dijo. Él dijo en el verso 21, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro y sígueme. ¿Sabe? Muchos conocen la palabra y muchos les encanta predicar la palabra y estar aconsejando a medio mundo, pero algo les falta, seguir a Cristo. Amén. Y qué triste es cuando uno ya no ora y ya no busca a Cristo, porque todo lo sabe, todo lo entiende. Y qué tristeza es, porque ya no damos lugar a que el Espíritu nos vuelva
a renovar. Por eso es tan importante cuando escuchemos la primera cosa que es que, hermanos, amar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos como el prójimo, porque Cristo supo que era ser prójimo. ¿Usted lo sabe hacer? Esa sería la pregunta. Qué interesante, amén. Gloria al Señor. Entonces, todo esto, el andar en su camino, es la segunda. Hermanos, cuando ya sabemos que yo tengo que ser el prójimo, yo puedo caminar en el camino del Señor. Porque la lámpara del Señor va a estar a mis pies y va a alumbrar mi camino. La tercera, guardar su mandamiento. ¿Por qué lo voy a guardar? Porque entiendo Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, ahora bien, cuando nosotros vemos los profetas también, ¿se acuerdan de que a Jeremías el Señor le habló? ¿Y qué le dijo? Que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Jeremías 29, 11 y 12, ahí está bien clara la palabra. Amén. Ahora bien, vamos a la segunda parte. La segunda área, hermanos, es tener un propósito pleno. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué? Muchas personas no saben ni por qué están leyendo la Biblia. Bueno, porque está el conocimiento de Dios. Segundo lugar, porque es para todos, para toda la familia. Tercer lugar, en la Biblia hallamos el conocimiento de todos los hechos. No importa a qué libro se va, hay hechos, que Dios ha hecho algo. Amén. Y por último, obedecer a Dios nos da el poder. ¿De qué, hermanos? De conocerlo. Si yo obedezco a Dios, quiere decir que voy a hablar con Dios. Y me va a dar a mí el poder de primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Porque yo conozco todas las cosas. Pero si yo no obedezco a Dios, Dios no me va a dar el poder de conocer su palabra. Amén. ¿Y qué es lo que queremos nosotros en esta hora? Conocer su palabra. Gloria a Jesús. Eso es importante. Ahora bien, hermanos, la cuarta acción es seguirle. Seguirle. Fíjense que seguirle significa un estado completo de amistad. ¿Cuántas veces usted ha estado con una persona que no es su familia? No le ha dado un 5 solamente por el hecho de querer estar con esa persona. Eso es amor, eso es seguir, eso es amistad, eso es tener algo grande. Piense, Jesús vino y Él quiso estar con usted y conmigo sencillamente porque a Él le nació. Y sigue estando con nosotros. Sin importar que usted le dé algo o no. Él sigue ahí. ¿O no? Es difícil hallar una persona que sea así. Lo da todo por amor. Es lo que nos está diciendo el Señor. Si vamos a seguir al Maestro, es porque tenemos que tener amistad. Usted sabe que en pocas veces la Biblia habla acerca de ser amigo de Dios. Amén.
Gloria a Dios. Santiago 2:23 habla de Abraham, que dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23, ¿verdad? Santiago 2:23 dice eso. Y luego la otra escritura está en Éxodo 33:11, donde Dios también habla de Moisés. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara como quien hablara a su compañero. En otra versión dice, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante, hermanos, seguir a Dios, seguir a Jesús? Porque Él nos va a revelar todo. Abraham anduvo caminando con Dios y Dios le reveló las cosas. Amén. Dios quiso compartir con Abraham un propósito de poner una semilla. Amén. Y que esa semilla, hermanos, no comenzara, hermanos, desde el pacto de Abraham, sino que desde Génesis 3:15. Desde ahí comienza todo. Pero para que esto se hiciera posible, Dios tuvo que hallar afinidad con el hombre, un amigo. Y se fue Abraham. Amén. Aprendimos la semana pasada de que, ¿qué es lo que hizo Abraham? Cada vez que iba a un lugar, ¿levantaba qué? Le dio un aplauso al Señor. Ahí está. ¿Verdad que sí? Él levantaba el lugar. Gloria a Dios. Entonces, Dios comparte sus intenciones con los amigos. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? ¿O siervo nomás? Yo quiero ser amigo de Dios. Moisés tenía una relación tan estrecha con Dios que él fue capaz de hablar con Dios y de decirle que tuviera misericordia por el pueblo. Muchas personas no entienden la palabra porque a veces no sabemos interpretarla. Por ejemplo, solamente váyase a Éxodo 32. Hay una palabra que quiero aclarar acá. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. ¿Dónde está? ¿En qué verso está ese? Ok, ahí está. Donde le dice Moisés a Jehová, arrepiéntete de este mal. Estamos hablando del verso 7 al 14. Amén. Ahora, Abraham y Moisés nos traen a nosotros que Dios estuvo en su voluntad. ¿Qué, hermanos? Permisiva. Abraham negoció con Jehová. Le dijo, si hubieran estos justos, ¿te arrepentirías? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Por amor de esos 50, por amor de esos 30, por amor de esos 20, por amor de esos 10, y no hubieron ni 10. Amén. Entonces, ¿Dios estaba cambiando de mente o estaba haciendo su voluntad permisiva? Dios nos enseña. Yo le puedo citar muchos ejemplos, pero no tengo tiempo. Pero sí le quiero dar a entender esto. El rey que Dios le extendió su vida 7 años más fue el rey Sedequías. ¿Y Dios se arrepintió o fue su voluntad soberana? ¿Qué fue? ¿Por qué este rey tocó las fibras de Dios? Porque era su amigo. ¿Cómo? No lo dice la palabra, pero Cristo lo dice. ¿Y qué dice Cristo? Que todos somos sus amigos, si queremos. Ahora, a este punto quiero llegar, hermanos. No solamente David, no solamente Moisés, no solamente Pablo, no solamente Abraham, sino que Juan 15:13, ahí está usted, léalo. Juan 15:13.
Al 16 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Primera de Juan 2:20. Nosotros conocemos todas las cosas. ¿Cómo las vamos a conocer? Si estamos en Él. Ahora entendemos por qué Josué pudo hacer lo que hizo. Porque estaba en su palabra. Amén. ¿Y era Josué amigo de él? Sí. Muchas veces somos como Josué. El Señor llegó como príncipe y no lo conoció. Y le dijo: ¿tú eres de los enemigos o eres de los nuestros? Mas como príncipe de Dios he venido. Amén. Dios siempre va a estar cerca de nosotros, los que le siguen. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios hoy. Amén. Sigamos. La tercera área de competencia es la promesa condicional. Josué 1:8. Entonces, la última frase: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la única manera es, hermanos, que practiquemos su bendición. Hay un texto que quiero que se lleve a su casa. El Señor me lo regaló. Salmo 107, 19 y 20. Yo lo he agarrado, hermano, para mi vida. Porque una de las tantas cosas que el cristiano debe de hacer es practicar la confianza de Dios en su palabra. Hermano Felipe, léale ahí, Salmo 107, 19 y 20. Hermanos, esta es otra arma más para que usted y yo declaremos. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Hermanos, si nosotros leemos el contexto, está hablando, hermano, de hijos. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Algo que usted y yo no se nos tiene que olvidar. Si nosotros hacemos todo lo que Él ya dijo. Y luego dice: envió su palabra y lo sanó. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le ha prometido algo, Él lo va a hacer. Amén. Y lo libró de su ruina. Hermano, créale al Señor. Si Dios te ha dado una promesa, hoy amárrese y diga: aquí dice tu palabra, que tú lo hiciste y yo te creo. Porque Él es Dios. Amén. ¿Cuál es la meta del cristiano? Hay muchas, pastor. Sí. ¿Y cuál es una de las metas? Permanecer en su palabra. No que ya la sabías antes, permanecer en su palabra. Amén. Por eso la última acción es servirle. ¿Qué era servirle, hermanos? Servirle de todo corazón. Josué pudo decir en Josué 24, ¿qué? 15. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo en mi casa vendremos a la iglesia. ¿Eso dijo? A ver, yo en mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. No dijo vamos a ir a la iglesia, serviremos a Jehová. Entonces, ese es el compromiso, hermanos. Ahora bien, si yo hago eso, Josué 1:8, y todo te saldrá bien y hará prosperar tu camino, ¿va a pasar? Claro que va a pasar. Amén. Gloria a Jesús. Solamente, hermanos, con diligencia se hace. Hay algo que me gusta para terminar, estamos concluyendo.
Juan 2:5. ¿Se acuerdan en la boda de Caná? María entendió por fin que el servicio no es imponer. El servicio está en el que tiene el corazón dispuesto. Cristo sabía lo que tenía que hacer. No le tenían que decir, ¿o sí? Hermano, hermana, no tiene que estar el pastor detrás de usted para que usted sirva al Señor. Eso no lo entendía María. ¿Sabe qué es lo que hizo? Ya entendí. Hacer todo lo que Él os dijera. Cuando un siervo de Dios está en su palabra, solamente hay que decirle, hermano, haga lo que Él dice, porque Él está en el libro. Amén. Cuando Dios te delega a ti responsabilidad, fluye el Espíritu en ti y Dios te da qué hacer, qué decir, dónde ir a su tiempo. Amén. Fluye. Amén. Si a usted Dios le ha dado una bendición, usted le va a dar talento para que haga lo que el Señor le está dando en su corazón. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, en dos partes. ¿Qué vamos a hacer? Hemos entendido ahora lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, sí. Hemos entendido la importancia de Josué 1:8 también. Dios lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Levantarnos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Puestos de pie, vamos a terminar. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor. Porque tú nos has dado herramientas nuevas, nos has vuelto a traer tu palabra, que ya sabemos. Nos has enseñado, Señor, tu sabiduría. Y lo que necesitamos es, Señor, estar en esa altura que dijo el apóstol Juan, ser unos padres, ser cristianos maduros, ser discípulos, no quedarnos como niños. Al contrario, ir creciendo, Señor, en esa diversidad, en esa manera, en esa armonía. La gloria sea a usted. Gracias, Señor. Porque siempre tiene que haber, Señor, esa gracia y sabiduría en nosotros. En el nombre de Jesús, te alabamos.